Capítulo 12. La voluntad del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. Habría que seguir con los ejercicios hasta el día en que uno comenzase a sentir que no quiere acabar. Si alguno quiere que se acaben, es señal de que debe seguir trabajando y orando. Dicho esto, que es una llamada al despertar, vamos a concluir con esta petición de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que engloba todas las demás peticiones, ya que todo lo que pidamos después es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues bien, puede parecer que conocer cuál es su voluntad es difícil, pero yo pienso que no. Y quizá el gran problema es que Dios se le entiende demasiado bien. Los que complicamos las cosas somos nosotros, pero saber lo que Dios quiere en muchísimos aspectos es mucho más fácil de lo que pensamos. Esta afirmación, créanme, es bueno recordarla de vez en cuando. A Dios se le entiende. A propósito, de esto quiero leerles un texto que de alguna manera tiene que ver con cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos una especie de repetición de este texto, de este acontecimiento ocurrido en la vida del Señor. Un hombre distinguido le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lucas 18:18. Esta es la petición de cualquier hombre: Señor, quiero ser feliz, la vida eterna, la santidad, la plenitud. Y esto que este joven rico, tonto no era, pedía lo fundamental. Perdón por el inciso, pero una vez me pasó que llamé a un empresario, pues teníamos que construir un salón de actos en la Facultad de Teología, pero no teníamos ni una moneda. Me fui al obispo auxiliar a pedir permiso necesario para construirlo, le di las razones, las consideró y me contestó en un par de días: permiso concedido. Permiso tienes, pero tienes que buscar el dinero. Todo no se puede pedir. Hicimos después un plan para llamar a personas que tuvieran dinero y llorarles un poco, y llevé a un señor para que financiara parte del proyecto. Le enseñé el solar y le fui dejando caer las cosas. Al final me dijo: me imagino que usted me ha traído aquí para que yo dé algo. ¿Cuánto quiere? Aquello costaría unos 30 millones de pesetas, pero pensé que no podía pedirle mucho, y le dije que si me podía dar 100 o 200.000 pesetas. Entonces él me dijo: usted no me puede molestar para pedirme una miseria. Y me dio 2 millones. Y la semana siguiente otros 2. Le dije entonces que le podría invitar a comer una vez por semana. La conclusión de esta anécdota es que para pedir miserias, mejor no pedir. Uno no va a Dios para pedirle un litro de leche. Pide mejor la empresa lechera nacional. El hombre rico va y pide que el Señor le diga cómo ser feliz, cómo conseguir la vida eterna. Está muy bien solicitando cosas grandes. Él le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Miren si es fácil saber lo que Dios nos pide: cumplir los mandamientos. Lean ustedes el catecismo, los 10 mandamientos, durante un mes, a 3 días por mandamiento. Los 10 mandamientos son el decálogo de palabras de vida que puso Dios en el corazón del hombre para alcanzar la vida eterna. Uno va, por ejemplo, al primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. Por tanto, amarás a Dios, al Señor, tu Dios, con todo el corazón. Y así habla la oración, de la adoración, del sacrificio. Va hablando también, por ejemplo, de cómo no caer en la superstición, cómo no caer en la idolatría, cómo no caer en la adivinación y en la magia. Todos ellos son los pecados contra el primer mandamiento. Aporta respuestas a qué es la irreligión y qué es el gnosticismo. No vale decir ¿qué? ¿Cómo? Es como si te para la policía de tráfico y te pone una multa de las gordas y tú le respondes ¿cómo? Pues muy sencillo, que tienes una multa. Vayamos a cualquier mandamiento. Por ejemplo, se le entiende muy bien en lo que se refiere al respeto a la dignidad de las personas, respeto a la salud, respeto a la integridad personal. Así está prohibida cualquier cosa que atente contra la integridad del hombre, la integridad física, la amenaza. Exige evitar la guerra o cualquier cosa que atente contra la paz. A Dios se le entiende, y lo que hay que hacer es lo mismo que le dijo a ese joven rico, que leyera los mandamientos. Hoy podría ser una buena ocasión para repasar los mandamientos, pero en orden y dándoles contenido, lo que significa adorar y la oración, lo que significa el día del Señor, y no tomarás el nombre de Dios en vano, porque podemos tomar el nombre de Dios en vano de muchas maneras, por ejemplo, predicando sin ningún tipo de unción o celebrando los sacramentos sin suficiente preparación. Santificarás las fiestas, que no significa celebrar 3 misas, sino celebrarlas bien y dedicarlas siempre al Señor. Y después vienen los siguientes mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, si los tenemos, y si no, con la oración por ellos.
no matarás, no haré nada en contra de la integridad de los demás, no colaboraré con nadie que tenga esas intenciones, no daré nada que signifique la lesión a una persona. Todo esto es lo que nos pide Dios. A Dios se le entiende también. El joven rico le preguntaba al Señor ante su invitación a cumplir los mandamientos, ¿cuáles? El Señor le pudo haber contestado, los que tú ya sabes. Pero le contesta todo el decálogo, no matarás, no cometerás adulterio. Es que es fácil, es que no es muy complicado de comprender. No darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. Pobreza, castidad y obediencia. El joven rico, como quizás a veces hacemos nosotros, cuando hacemos el examen de conciencia por encima, benévolamente, damos por cumplidos los 10 mandamientos. Esto fue lo que hizo el joven rico cuando le dijo el Señor, todo eso lo he guardado ya, como diciéndole, anda, a que no te lo esperabas. ¿Qué le falta? Y el Señor, con una habilidad maravillosa, le dijo lo mismo, pero de otro modo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. ¿Y saben qué acaba de decirle el Señor? Pues los 3 consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia y la castidad. Por tanto, quería decirle que si quería ser perfecto, vendiera todo y viviera pobremente. Y luego vente y sígueme y haz lo que yo te diga, obedéceme. Deja todo y vive solo para mí. Vive en exclusividad de amor a mí y haz lo que yo te mande. ¿Y qué hizo el joven rico? Se marchó porque tenía muchos bienes. No solo materiales, es que no quería dejar sus tesoros, su propia voluntad, hacer lo que quisiera siempre, sus placeres, sus gustos, sus caprichos. Hermanos, ¿qué hacen los mandamientos de Dios? Nos hacen vivir en la pobreza de quien solo tiene como alimento la voluntad de Dios. Nos hacen seguir el querer de Dios. Nos hacen vivir en exclusividad del amor de Dios, pobreza, castidad y obediencia. Los mandamientos son 10, y por lo que he leído en la expresión del rostro de cada uno de ustedes, van a leerse los 10 mandamientos en el próximo mes y van a revisarlos, que viene muy bien. Y también van a hacer examen de conciencia. El examen de conciencia para no llevarse sustos en el juicio final. Mejor que uno se examine antes y pueda poner remedio a las cosas para que no lleguemos como el joven rico y pensemos que todo lo hemos hecho bien en nuestra vida. Ahora sí podemos pensar un poco en lo que Dios quiere para nosotros. Su voluntad es que vivamos pobremente, obedientemente y castamente. Esto es lo que nos pide el Señor, seguro, seguro, aunque algunos dicen que esto habrá de interpretarlo. La obediencia dialogada, la pobreza financiada y la castidad compartida. ¿Que no? Esto para un chiste vale, pero no para la realidad, porque nos jugamos la vida eterna. Por tanto, la pregunta es, Señor, ¿cómo puedo cumplir tu voluntad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como decía el Papa Benedicto XVI, tu voluntad del cielo que se cumpla aquí en la tierra. ¿Y cómo viviremos en el cielo? Pues viviremos pobremente, en el sentido de que solo necesitaremos una cosa, a Dios, obedientemente porque descansaremos en la voluntad de Dios y castamente porque solo viviremos del amor de Dios. Pobreza. No viene mal que esta tarde repasemos los consejos evangélicos. Podemos meternos en este texto y podemos actuar como el joven rico y decirle, Señor, yo tengo el deseo de cumplirlos. Y nos va a decir, cumple los mandamientos. Y el Señor nos los puede resumir, vive pobre, obediente y casto. Estos 3 consejos evangélicos son una auténtica maravilla. Nos lo dice también el Catecismo en el número 2053. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrar la persona del Maestro, que es quien da la plenitud perfecta. Y dice, en los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús, dirigida al joven rico, de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos, es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Son inseparables. Los mandamientos pertenecen a lo que ha inscrito Dios desde el principio de la creación en nuestra alma. Es decir, no son preceptos impuestos extrínsecamente a nuestra naturaleza. Como decía Guillermo de Ockham, en el siglo XIV, con los 10 mandamientos, Dios nos recuerda lo que ya está impreso en nuestro corazón y cuando decimos, Dios mío, hágase tu voluntad, esa voluntad es que vivas casto, pobre y humilde. Por eso, hermanos, hoy podemos preguntarnos delante de Dios, hacer examen. El tiempo de ejercicios es un tiempo de examinarse delante de Dios, es una forma de rezar. ¿Cómo vivo mi pobreza? La pobreza no es solo tener poco o no tener, es no vivir apegado a los bienes materiales. Y seamos sinceros, la pobreza también tiene que ver con no tener un deseo desordenado de bienes materiales, de ganar más dinero. Nuestro ministerio no es una forma de ganarse la vida. Si es así, lo hemos matado.
Nuestro ministerio por definición es gratuito. Es la gratuidad de Dios la que se derrama. Castidad. ¿Qué es la castidad? Si profundizamos en la teología, podemos describir la belleza de lo que significa la castidad. Pero puestos a preguntarnos por lo concreto, es bastante sencillo definirla. La castidad la tiene que vivir todo cristiano, todo hombre. Solo que nosotros, célibes, la vivimos de un modo específico. No es una renuncia, sino una afirmación gozosa de cómo Dios llena mi corazón y de cómo soy presencia y anticipación escatológica de los bienes venideros, del estado del bienaventurado que vive solo de Dios y para Dios. Pero en concreto, nosotros debemos de vivir la pureza. Nosotros no compartimos la vida con una mujer, ni con dos, ni con un hombre. Es decir, nosotros vivimos célibes y castos. Y esto tiene que ver con hágase tu voluntad. Sí, tiene que ver con su voluntad. Examinémonos. ¿Cómo cuidamos todo lo que se refiere a nuestra afectividad? ¿Cómo cuidamos las miradas, los gestos, la relación con los demás, mujeres y hombres, con delicadeza, a medio metro de distancia? ¿Por qué? Porque somos débiles y creo que ninguno de aquí está hecho de cartón piedra. ¿Y qué debemos hacer? Pues luchar y confesarse con frecuencia, sobre todo si uno tiene la desgracia de ofender al Señor, pero con el convencimiento de que esta es una parte de mi camino para ser feliz, de mi camino de entrega al Señor y del hágase la voluntad de Dios Padre. Obediencia. Con respecto a la obediencia es algo muy concreto. La obediencia nos da unas indicaciones y nosotros las obedecemos, porque sabemos que es camino de vida. También nosotros imponemos obediencia a nuestros fieles muchas veces. Por ejemplo, cuando decimos que para poder apuntarse a algo debemos cumplir 2 años de catequesis. También nosotros damos criterios normativos para que las personas reaccionen. Vengo a bautizar a mi hijo y le decimos, pues muy bien, pero tiene usted que prepararse. Y la Iglesia es madre y lo que nos indica es para que vivamos, no para que muramos. Obediencia a las indicaciones de la Iglesia, al Papa, a nuestro obispo, etc. Son modos ordinarios de encontrarnos con la voluntad de Dios. Y qué gozoso es vivir en la voluntad de Dios, qué gozoso. Pero teniendo siempre en cuenta que hay que buscar lo concreto, huyendo de las abstracciones. Las cosas concretas se entienden mejor. Permítanme que les cuente dos anécdotas, una cómica y la otra no tanto. En una ocasión vino a verme una persona para hacerme una consulta. Quería pedirme ayuda para vivir mejor la infancia espiritual. Pues qué bien, pero le dije, ¿podría concretar en qué sentido se refiere a la infancia espiritual? Y ella me dijo que le faltaba sencillez en la vida y confiar más en el Señor. Comenzamos a hablar y a tirar del hilo y al final llegamos al asunto central, y es que había abortado por 2ª vez. De modo que no solo no vivía la infancia espiritual, sino que tampoco muchas otras cosas. A veces adornamos tanto las cosas que hasta lo más terrible suena precioso. Una vez estaba yo en el despacho de la parroquia, por aquel entonces era encargado de Cáritas y estaba recién ordenado sacerdote. Y vino un señor un poco desarrapado y me dijo, «Padre, nadie me quiere dar un abrazo». Pues si venía un hombre a Cáritas a pedir un abrazo es bastante barato y la cosa no tenía mucha complicación, así que le dijo, «Eso lo vamos a solucionar ahora mismo». Me levanté, le di un abrazo. Yo aún no había descendido hasta lo concreto de lo que le pasaba. Se sentó y entonces me dijo, «Mire, padre, es que estoy lleno de pulgas». En este momento me empezó un picor por todas partes, me empezó a picar hasta el breviario. El abrazo es muy bonito, pero las pulgas no. ¿Qué podía hacer para no dejarle mal? Cogí mi chaqueta y se la di, ya no la quería, y también le ofrecí un dinero para que fuese a un baño público y se desinfectara. No sabía cómo decírselo a mi párroco, puesto que a continuación tenía que celebrar misa. Le dejé un cartel que decía, «Querido padre Luis, mi párroco, ya te contaré, hoy no puedo quedarme». Inmediatamente me fui a bañar con lejía o en sosa cáustica, y hasta que me desaparecían los picores pasó un tiempo largo, porque veía pulgas en todos lados. ¿Y por qué les digo esto? Porque si alguien te pide un abrazo, se lo das y no hay problema. Pero en cambio, si alguien con pulgas te pide un abrazo, la cosa cambia. Pues así es la obediencia. Si nos dicen que hay que obedecer, decimos sí, sin problemas. Pero cuando se desciende a lo concreto, a veces las cosas cambian y nos puede picar. Hermanos, vamos a tomarnos en serio el hágase tu voluntad. Y vamos esta tarde a pensar delante del Señor, a examinarnos cómo vivo la pobreza, cómo vivo la castidad y cómo vivo la obediencia. Cómo las vivo en concreto, al nivel de la pulga, a ese nivel, al que pica. La pobreza, castidad y obediencia que pican son las que valen. Si no pica, seremos como el joven rico. Lean el pasaje metiéndose en el joven rico. Cómo dialoga con el Señor, con él. Con qué cariño.
¿Qué hizo el joven rico cuando descubrió que había pulgas? Se marchó. Qué maravilloso es pensar en todo esto y después de un examen de conciencia vivir la pobreza, la castidad y la obediencia unido al propósito de leer los 10 mandamientos. Y al final, hablar con el Señor empezando por decirle, hágase tu voluntad, pero de verdad, con pulgas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.